Hola, muy bienvenidos a este taller de Iglesias que Cuidan. Mi nombre es Débora Steffens, y te doy la bienvenida de poder compartir este tiempo. Y realmente es un tema muy importante, ¿no? El poder ser iglesias que cuidan en todos los entornos, pero hoy específicamente vamos a estar hablando sobre la prevención del abuso sexual en medio de la niñez. Y te doy la bienvenida, que sea un tiempo en el cual el Espíritu Santo pueda estar ministrándonos, hablándonos y también confrontándonos con aquellas cosas que en este tiempo nosotros necesitamos cuidar. Así que te doy la bienvenida a este tiempo, que vos puedas disfrutarlo, puedas aprovechar y también extenderte en oración por aquellos que están necesitando. Comenzamos con este tema. Ahí tiene que arrancar. ¿Por qué vamos a hablar de iglesias que cuidan, no? Porque a veces nosotros en medio de nuestro entorno creemos que todo lo que es el abuso va a pasar por fuera de la iglesia y va a pasar en otros niveles, en club, en la calle. Sabemos que pasa esto, sabemos que pasa dentro de las casas, pero también necesitamos ser esas iglesias que intencionalmente están cuidando a la niñez, a los niños que Dios puso en medio nuestro, pero también a los adolescentes, también a los jóvenes, también a los adultos, ¿no? Ser una iglesia de forma integral que está mirando una necesidad que hoy está avanzando. Hablamos de epidemia y hemos pasado por un tiempo de pandemia. Acá en Argentina hemos estado casi 2 años con muchas restricciones, con muchos tiempos de restricción, ¿no? Y esta pandemia llegó y fue visible, todos lo vimos, pero lo que es el abuso sexual infantil es una pandemia que va en lo secreto, que está en lo oculto, y porque a veces no la vemos o no hablamos de estos temas, creemos que no está, pero en realidad es algo que está avanzando y que está avanzando muchísimo, y que cada vez hay más personas que están siendo afectadas por esta pandemia. Por eso es que vamos a trabajar este tema y vamos a estar compartiendo. Iglesias que cuidan, iglesias que están escuchando a Dios y que están entendiendo que hay una necesidad. Y queremos ser iglesias que, así como cuidamos la vida espiritual y atendemos, por ejemplo, afecciones y necesidades que hay en medio del pueblo de Dios, pero también queremos enseñar a que podamos estar cuidándonos sobre esta situación que está afectándonos, que es el abuso. Y quiero compartirte la definición de lo que es el abuso sexual infantil. Es toda situación en que un adulto utiliza su interrelación con un menor para obtener una satisfacción sexual, ¿no? Nosotros podemos abrazar, podemos dar un beso, pero lo estamos dando en una situación de cariño, de afecto, y no tiene que ver esto con el abuso, sino que el abuso es cuando el adulto, aquella persona que está en contacto con un niño, siente una satisfacción en lo sexual al mirarlo y a tener pensamientos también acerca de este menor. Por eso el poder tener en claro que esta satisfacción viene cuando el adulto que está teniendo esta perversión en sus pensamientos y está mirando al niño o está mirando al adolescente o está mirando al adulto, pero en específico hoy queremos hablar sobre el niño, ¿no? Que necesita aprender para poder saber y para también poder defenderse. Es cuando el adulto lo mira con un deseo mayor, no le da un beso, no le da un abrazo, sino que está teniendo y está pensando en satisfacer su sexualidad, su deseo y su apetito sexual. Ahí comienza este abuso, cuando el adulto empieza a mirar al niño con este deseo. Hay dos formas que nosotros podemos ver en este abuso. Hay uno que tiene que ver con un contacto físico y hay otro que tiene que ver con un contacto que no tiene que ver con un contacto físico. Y vamos a empezar a explicar un poquitito esta parte de sin contacto físico. El adulto no toca al niño, ¿no? Pero está frente al niño, el niño está expuesto ante esta situación, pero no lo está tocando, no lo está tocando. Por eso puede ser que puede ser esto por una charla por WhatsApp, por una charla por alguna de las redes, no hay un contacto,
pero lo está exponiendo. Una de las cosas es cuando el adulto está mostrando sus genitales y llegando aún, el adulto se muestra y él se está masturbando delante del niño. Puede ser en las redes porque puede ser un videíto, puede ser una videollamada que lo está exponiendo a esto. Se le pide que muestre al niño sus genitales o que se desnude y que el niño sea el que se esté masturbando. Se lo expone a material pornográfico, revistas, videos, películas, páginas en internet, ¿no? Le genera una exposición y aún audios o, donde el adulto se está excitando y está exponiendo al niño frente a esto. También se tienen conversaciones, esto que te decía de las redes, ¿no? Con un tenor y un contenido altamente sexual, se le obliga al niño a presenciar relaciones sexuales entre otros adultos y esto es un acoso y es un abuso para el niño estar expuesto sobre esto. Se lo utiliza para producción de material pornográfico. Ahí ya hay un gran avance en todo esto. Y el niño de repente no ha sido tocado, el niño no ha tenido un contacto físico con la persona que lo está abusando, pero todo esto hace parte de que el niño sí esté siendo abusado. La otra manera que tenemos es cuando el adulto que está generando este abuso sobre el niño, tiene un contacto con él, y es la parte física, cuando hay manoseos, cuando hay toques con malicia, con este deseo de perversión, de ir sobre el niño, que ya no es un abrazo, que ya no es un beso, pero también hay besos y hay abrazos que generan un malestar interno. Y esto también lo tenemos que saber y también tenemos que decirlo, ¿no? Estos toqueteos, una caricia sobre la espalda, ¿no? Con una intención diferente, que no es el abrazo saludable, sino que es un beso con una perversidad. Estos tocamientos que se generan en las zonas íntimas también, el agresor hacia la víctima, ¿no? Aún incluir hacer que toque sus genitales, que el niño se desnude, que el adulto se esté desnudando, la relación sexual propiamente dicha, ¿no? Oral, vaginal, anal, es el abuso, la penetración, con los dedos sobre esta situación, y también la penetración vaginal o anal con un objeto. Obligar al menor a tener un contacto sexual aún con un animal. Quizás uno dice, ¿cómo puede ser esto? ¿No? ¿Cómo puede saber? ¿Cómo puede suceder esta situación? Pero nosotros tenemos que tener esta claridad cuando hablamos de este tema y cuando empezamos a introducirnos. Quizás lo que más conocemos es esta parte del abuso sexual que tiene que ver con el contacto físico, pero la otra parte del abuso sexual que tiene que ver, que es sin contacto físico, es tan perversa y hace tanto daño como esta que tiene el contacto físico. Estas son dos maneras que el abusador y aquella persona que tiene esta intención perversa hacia un menor va a actuar. Puede usar cualquiera de estas dos formas. El abuso sexual infantil puede presentarse en un ámbito extrafamiliar, ¿no? Que no tiene que ver con el entorno familiar, por eso hablamos a veces de club, hablamos de iglesia, hablamos de escuelas, hablamos en la calle, que son las situaciones ocasionales, y hablamos también de un ámbito intrafamiliar, donde esto sucede dentro de la casa, donde esto pasa en el ámbito familiar y cotidiano del niño. Cualquiera sean las dos situaciones, siempre el abuso deja una marca en el corazón, siempre el abuso trae un sufrimiento, siempre el abuso trae un sufrimiento. Por supuesto que cuando esto sucede en el ámbito intrafamiliar, en ese ámbito donde nosotros necesitamos ser cuidados, donde el niño lo ve como ese lugar de seguridad y esto sucede ahí, las marcas que quedan en el corazón, las marcas y la afección que queda aún es mayor.
Pero si esto sucediera dentro de la iglesia, que es un lugar espiritual, donde ese lugar donde el templo, ¿no? Donde nosotros nos congregamos, ese lugar que también debería ser de seguridad, rompe en el niño esa mirada de poder ver a Dios como aquel que cuida, a Dios como papá, a Dios como salvador. Por eso es que necesitamos en este tiempo poder ser estas iglesias que cuidan, estas iglesias que miran lo espiritual, pero que también miran la relación emocional que nosotros tenemos. Creencias equivocadas, ¿no? A veces tenemos como un preconcepto con respecto a esto del abuso infantil y venimos con eso, ¿no? Y como que es la forma en que nosotros lo hemos aprendido y por eso poder rever algunas creencias y formas que nosotros tenemos de ver este tema y poder pensar y decidir, esto es lo que yo pensaba, esto es lo que yo creía, y empezar a incorporar y sacar, desaprender aquellas cosas que están en nosotros, pero que en realidad no son verdad. Por eso le puse este título de creencias equivocadas. Creemos que si ocurriera en un ámbito cercano, nosotros nos daríamos cuenta. Y la realidad es que a veces esto no ocurre porque el abusador genera tanta opresión sobre el niño que entonces no lo puede decir, no tiene manera de poder expresar esto que le está sucediendo y lo tiene que callar porque está amenazado y a veces amenazado de muerte o que alguien de su familia va a morir y entonces ante esa amenaza el niño decide callar porque no tiene como el pensamiento de decir lo puedo contar y otros me van a creer. Por eso es que nosotros como adultos creemos que si esto ocurriera dentro cercano nuestro, nosotros nos daríamos cuenta. Pero muchas veces esto no sucede. Por eso es que es una creencia equivocada. Creemos que los niños mienten, ¿no? Y a veces creemos que un niño viene y cuenta esta situación y que es mentira. Ahora, nosotros tenemos que pensar, si el niño no está expuesto ante una situación de relación sexual, si el niño no estuvo expuesto ante un material donde se está viendo gráficamente, si el niño no estuvo expuesto ante una charla que alguien le está hablando de esto, el niño, ¿cómo puede saber sobre estos temas si es que no estuvo expuesto ante una situación como esta, de sexualidad por material, porque lo está sufriendo, si no estuvo expuesto? ¿Cómo puede ser que el niño esté mintiendo de algo que de repente no lo ven dibujitos así nomás, sino que ha tenido que entrar en esto? Y la realidad es que hoy por WhatsApp viajan videos y les llegan a los niños, y hoy ha bajado este nivel a los 9 años, o sea, los chicos ya son confrontados con este tema de la pornografía, entonces hay algo que está. Por eso es que nosotros tenemos que estar atentos y saber que los niños no mienten. Y cuando hablo de esto, hablo de compartir con varias personas sobre estos temas, de compartir con mujeres y en especial una joven en un momento que yo estaba teniendo una charla y que iba en realidad a tener esta charla. Una de las cosas que me dijo es, por favor, cuando hables de este tema, compartí que a los papás que están escuchando, que si su hijo va y le dice esto, le crean. Y para mí fue como devastador, ¿no? Escucharla a ella y verla con sus lágrimas en los ojos pidiéndome esto. Y yo tomé el compromiso que cada vez que voy a hablar de este tema, voy a hablar y voy a pedir que podamos creer y después ver el tema de la duda, ¿no? Si es que el niño lo está diciendo, si es que lo vivió o no lo vivió, pero en principio poder creerlo, en principio poder creer. Si el niño no estuvo expuesto en alguna medida a estos temas de abuso,
es difícil que el niño pueda tener una imaginación de creer esto, de contar algo que no está viviendo. Creer que solo las niñas son víctimas. Eso también es una creencia equivocada, porque los varones también son abusados, el porcentaje es menor, pero generalmente ahí se habla mucho menos, pero también los varones son abusados. Creer que los niños se van a olvidar, que esto pasó y bueno, damos vuelta a la página y ya está, lo hablamos y lo estamos compartiendo, y si damos vuelta a la página el niño se va a olvidar. Y la realidad es que no se olvida, que esto queda guardado, queda sellado en el corazón, queda ahí guardado en los pensamientos, y que esto también, como otra creencia que no va a suceder, es que no deja secuelas. Esto deja secuelas, deja marcas en el corazón, deja marcas en las emociones, deja marcas en las actitudes. Hay muchas cosas que a raíz de un abuso la persona deja o ni siquiera puede desarrollar porque quedó marcada. Entonces, en estas creencias equivocadas, tenemos que tenerlas en cuenta, y cuando alguien, estamos ministrando a alguien o alguien viene a compartir este tema, un niño, un adulto, un adolescente, un joven que nos está hablando, tener esto presente. Dejan marcas, creer que los niños se van a olvidar, creer que solo las niñas son víctimas, creer que los niños mienten, creer que si esto ocurriera nosotros nos daríamos cuenta. Creencias equivocadas, las cuales nosotros necesitamos en este tiempo mirarlas y ver qué cosas nosotros estamos creyendo con respecto a este tema. Números que duelen, ¿no? Pensando en todo esto de ser iglesias que cuidan. Cada 4 minutos, cada minuto, perdón, hay 4 niños que están siendo abusados. Y cuando llegó el tiempo de pandemia, nosotros tenemos que pensar que en este abuso que es intrafamiliar, en este abuso que es dentro del hogar, esto fue en crecimiento. Y cuántos niños han quedado marcados en esta situación, ¿no? Cuando fuimos todos encerrados. Esto fue en crecimiento. Si era cada minuto 4 niños eran abusados, creemos que esto fue en un aumento terrible. Meses estar adentro con aquella persona que es el abusador. Cada hora, 224 niños son abusados en América Latina y el Caribe. Esto fue incrementado también en ese tiempo de pandemia. El 40% de los abusadores son menores de edad. Esto es tremendo y es alarmante. Por eso es que tenemos que ser estas iglesias que cuidan. Necesitamos hablar sobre este tema. El 30% de las personas abusadas se convierten en abusadores. Aquella persona que ha sido abusada genera como dentro suyo estar como propenso. ¿Todas las personas que fueron abusadas abusan? No, por supuesto que no, por supuesto que no. Pero muchas veces, a veces esas heridas no resueltas, este dolor que ha quedado en el corazón y que no se ha podido resolver, genera en que esta persona después pueda abusar. Si hay hombres que han sido abusados y hay mujeres que han sido abusadas, así que tanto hombres como mujeres pueden abusar y estar dentro de este porcentaje de abusadores. ¿Y por qué hay menores que abusan? Porque estos menores no están pudiendo resolver. No están pudiendo resolver y se convierten en esos abusadores. Por eso que el poder hablar de estos temas dentro de la iglesia, el poder exponerlos con amor, con respeto, con cuidado, sabiendo que puede haber personas que están escuchando y que esas personas están siendo parte de estos porcentajes, ¿no? En el poder hablarlos con respeto también trae e ilumina dentro de nosotros. Hay una alerta que empieza a activarse. Y eso es lo que Jesús quiere hacer en este tiempo, ¿no? Que nosotros podamos entrar en este camino de poder hablar de estas cosas dentro de la iglesia
cuánto tiempo hemos tenido tabúes de no hablar de estos temas, y yo reconozco que soy una persona que he tenido mucho tabú sobre estos temas, sobre la sexualidad, porque no he aprendido a hacerlo, pero cuando Dios inquietó mi corazón a poder prepararme sobre este tema y ver mucho más allá de mí misma, de mis propios tabúes, de lo que no hablaría o de lo que no diría, de lo que no me expondría, ¿no?, delante de otros. Dios me inquietó y me llevó a prepararme sobre estos temas, porque hay muchas personas dentro de la iglesia que están con dolor, y también hay muchas personas fuera de la iglesia que están con mucho dolor, y nosotros necesitamos prevenir y ser esta iglesia que cuida y esta iglesia que trae luz en medio de la oscuridad, de que habla de estos temas para que empecemos a sanar y también para ser cuidado. Los abusadores no se arrepienten, creen en el amor a los niños y que esa es una forma de poder amarlos. Hay algunos partidos políticos en algunos otros países donde han generado un espacio, y ellos creen y dicen fehacientemente que son amadores de los niños. Y han generado este partido, ¿no?, donde ellos están diciendo que ellos se declaran amadores de los niños, que es una manera de amar. Y es una manera perversa, porque esta manera de amar a los niños, abusarlos, con contacto físico, sin contacto físico, deja secuelas. Y las secuelas, y heridas, y si no se sanan, esto es para toda la vida. Entonces, por eso es que a veces los abusadores no se arrepienten, porque ellos lo que están diciendo es una manera de mostrar amor a los niños, una manera perversa de mostrar amor a los niños, porque marca la vida y la deja herida si es que no se sana. El abusador planifica alrededor de 6 meses esta estrategia. No es un arrebatamiento sexual, no es algo que está que no está premeditado, es algo que está pensado por el abusador. 6 meses se ocupa de ver el momento oportuno para poder verlo. Es como un parámetro, ¿no? No quiere decir que sí o sí son 6 meses, pero lo que está diciendo es que hay una estrategia, que hay una intención con malicia, una intención de hacer mal, de querer buscar satisfacer esta necesidad. Y por eso es que el abusador lo planifica. Si está dentro del ámbito intrafamiliar, esto es algo que va a suceder como muy continuamente. El abusador que empieza, es constante esto. Hay personas que por muchos años han sido abusadas. Cuando esto se da en un ambiente intrafamiliar, que está, extrafamiliar, que está por fuera, ¿no? Ahí es donde es planificado, porque el abusador quiere también buscar el momento oportuno para generar este hecho, este delito en contra del niño. El 94% de los abusadores son conocidos, familias, vecinos. Está dentro del entorno bien cercano, bien cercano. El silencio es el mejor aliado de los abusadores. Se debe denunciar al abusador. Y a veces acá entramos en conflicto también, a veces dentro de la iglesia. Por eso es muy importante que nosotros podamos primero conocer el protocolo que tenemos como en nuestro país, qué cosas y de qué forma proceder ante estas situaciones, qué protocolo tenemos dentro de la provincia, dentro de la ciudad, qué organismos dentro de la sociedad nosotros tenemos y a qué lugares nosotros deberíamos ir y hacer estas denuncias, ¿no? Estas son cosas que las tenemos que saber. Y también dentro de nuestra institución, qué protocolo nosotros deberíamos seguir. Pero siempre que hubo un abuso, esto es necesario tratarlo. Esto es necesario poder no guardar el silencio, sino que poder tratar sobre estos temas. Yo sé que es un tema pesado, yo sé que a veces cuando uno entra en esta confrontación y si has vivido esta experiencia y hoy no está resuelto, esto empieza a generar dentro nuestro como un abatimiento. Y si no has sido abusado,
que es mi caso, ¿no? He tenido otras cosas en la niñez, pero no este tema, también nos abate, porque empezamos a mirar y empezamos a decir, ¿será? ¿No? Y empezamos como a tener muchos temores, y si tenemos niños chiquititos empezamos a generar mucho temor. Pero esto no es para traer temor a nuestras vidas, sino que esto es para que haya luz, la luz de Jesús, ¿no? Para que haya luz y que en esa luz, en medio de la oscuridad que hoy estamos viviendo como sociedad, en estas situaciones que estamos atravesando, esté la luz de Jesús. Y esto ilumina, y lo que hace es tener cuidado, es empezar a mirar cosas que antes no mirábamos y ahora a poder mirarlas. Consecuencias del abuso. Como te decía, el abuso trae consecuencias. Y esto es que algo que nosotros necesitamos saberlo. Hay consecuencias que trae. Y hay consecuencias que vienen a corto plazo, hay consecuencias que están a mediano plazo y hay consecuencias que están a largo plazo. Las consecuencias que están en corto plazo, esto es cuando el niño sufrió el abuso y en el tiempo más o menos como hasta 2 años, es un corto plazo, el niño está pudiendo hablar, está pudiendo compartir esto que le ha ocurrido. A esto llamamos corto plazo. Algunas manifestaciones, y tienen que ver con la ansiedad después del trauma. Está atemorizado, está inseguro, está huidizo. A veces vieron que cuando nosotros tenemos unos niños, siempre, por lo menos acá, ¿no? En Argentina, bueno, viene una persona y queremos que nuestros hijos saluden, y a veces nuestros hijos no quieren saludar. Y no tiene que ver porque no quiera saludar, esta persona es un abusador, ¿no? Pero esa cuestión de a veces como obligarlo por este buen respeto que tenemos, eso genera una presión. Si el niño fue abusado y nosotros estamos queriendo obligar a que el niño salude por respeto, le estamos generando una presión tremenda. No todos los niños que no quieren saludar son abusados, por favor. Esto es algo que nosotros tenemos que saberlo, ¿no? Pero no obligarlos, no obligarlos. Y son parámetros, son cuestiones que nos dan como una alerta. No todos los niños que quieren saludar están siendo abusados, o aquellos que son huidizos, ¿no? Que no quieren estar ahí. Porque a veces la vergüenza, y no tiene que ver con un abuso, pero estas manifestaciones pueden estar mostrándonos que detrás de esto hay una situación de abuso. La vergüenza, ¿no? Esa sensación de no quiero estar en público, no quiero compartir, genera un freno. Pueden presentar diversos grados de fobias o ataques y de pánico, ¿no? Hay fobias, no quiero estar frente a la gente, quiero estar a oscuras, no quiero salir a la calle, no quiero exponerme ante esta situación, ese ataque de pánico que paraliza. Son manifestaciones, pueden venir por otra situación, pero también dentro del abuso estas manifestaciones se pueden presentar. Otras manifestaciones es la depresión, tristeza, llantos, deseos de morir, conductas autodestructivas, ataques de ira incontrolables. Son manifestaciones. ¿Se pueden dar por otra situación? Sí, pero también se dan dentro de aquellos que están sufriendo abuso. Consecuencias a mediano plazo, ¿no? Generalmente ya pasan varios años y cuando el niño, la persona fue abusada en la niñez, y cuando llega a la etapa de la adolescencia es donde muchas veces esto del abuso se manifiesta y empieza a salir del interior. Quedó guardado, quedó tapado, quedó como escondido. No lo pudo decir en su momento y en la etapa de la adolescencia se empieza a manifestar. Son conductas otra vez autodestructivas, donde se hacen autolesiones, cortarse, el tema de la droga, quemaduras, arrancarse el pelo, no comer, como parte de manifestaciones, reacciones que el adolescente puede estar teniendo. Abusos de sustancias, alcohol, tabaco, drogas, ¿no? Empieza a sumergirse dentro de este mundo como parte de ese gran dolor que tiene en su corazón por haber sido abusado. Intentos de suicidio,
conductas sexuales de riesgo, ¿no? Cuando hay una promiscuidad mayor, no se está cuidando, tiene relaciones y no se está cuidando, tiene relaciones con una persona, con otra persona, ¿no? Y va cambiando, en medio de esas relaciones va cambiando y va teniendo relaciones sexuales. Hay prostitución también, hay problemas de orientación de identidad. Todo esto es consecuencia muchas veces del abuso. Y estas consecuencias se empiezan a manifestar en esta etapa de la adolescencia, pero no es en la adolescencia donde la persona fue abusada, sino que esto es porque fue abusado dentro de la niñez. Tampoco es exacto, no es una ciencia exacta, no es 1 más 1 es 2, no estamos hablando de eso, estamos hablando de que son consecuencias que pueden empezar a salir. Vamos con secuelas a largo plazo. Esto es cuando ya sucedió en la niñez o sucedió ahí en esa etapa de adolescencia también, o se extendió hasta la adolescencia, no se habló y vienen las secuelas a largo plazo y la persona ya es adulta. Y de alguna manera, esta persona que es víctima empieza a exteriorizar aquellas cosas que quedaron guardadas en su corazón, que quedaron tapadas, que a veces como que no están en el recuerdo, pero las maneras de actuar se empieza a ver. Generalmente coinciden con esta parte de ser adulto. La duración en el tiempo, el dolor quedó guardado y hay una duración en el tiempo y se manifiesta en el tiempo adulto. La frecuencia con el cual se produjeron los abusos. A veces hay abusos que fue una sola vez y que ni siquiera fue la relación sexual, fue con este abuso sin contacto físico, pero pudo haber hecho tanto daño y tanto quedó marcado. Y eso no es que un abuso marca más que el otro, va a depender también de nosotros mismos, nuestras reacciones, nuestra formación, nuestras creencias, las herramientas emocionales que nosotros tenemos, ¿no? Cómo fuimos formados en la vida, y eso también es lo que nos va a marcar cómo nosotros vivimos las cosas. Pero siempre saber que el abuso deja una secuela, el abuso deja una marca, el abuso arruina, arruina. Y en algún momento de la vida esto va a salir. Y te comparto un testimonio breve. Cuando me estaba preparando acerca de este tema, ¿no? Y de poder hablarlo dentro de la iglesia, pero primero para poder entender y poder ayudar a aquellas personas, pero también para hacer prevención con los niños. Mientras me iba formando en este tema, leí un testimonio de un abuelo ya de casi 80 años más o menos, donde él había participado en una conferencia, como una charla como esta, con estos tipos de temas, y el abuelo recién en ese momento pudo darse cuenta de que él había sido abusado. Y no solo eso, sino que lo pudo exteriorizar, pudo acercarse ante la persona que estaba dando esta charla, esta conferencia, y pudo decir: a mí me pasó esto en la niñez, cuando yo tenía aproximadamente 4 años. Un abuelo de 80 años que vivió 76 años con esta marca en el corazón que nunca lo había podido contar a alguien, ¿no? Por eso decimos que el abuso arruina, el abuso mata en nuestro interior, y que es necesario poder hablarlo para hacer prevención, para tener nuestros ojos abiertos, para que el niño sepa cómo cuidarse, para ser iglesias que cuidan, ¿no? Y esto es dentro de lo que es el adulto. La culpabilización del niño, el adulto se siente culpable de ese niño que padeció esto y que nunca lo pudo decir. La vinculación con el agresor, cuando esto se da dentro del ámbito intrafamiliar, por estas amenazas que hay, no lo puede decir, no lo está pudiendo decir, y eso quedó guardado. Cambios en la personalidad, ¿no? Hay personas que sufren estos cambios, estos trastornos de personalidad, y la consecuencia es de que en un momento de su etapa de su vida, de su crecimiento, de su desarrollo, quedó también marcado. La autoimagen dañada, cómo la persona adulta se ve
y muchas veces no se quiere y esas secuelas quedan ahí grabadas, sentimientos de indefensión, ¿no? No puedo hacer nada, y bueno, no puedo hacer nada, esa sensación de no, y también en algunas personas queda como ese autocontrol ahí como muy, muy marcado de poder controlar todo y querer estar en todo momento y no dejar a los niños solos. ¿Por qué? Porque ha sufrido, ha sufrido. Y hay una palabra que no sé si la voy a decir muy bien, está en inglés, flashback, que tiene que ver con esos recuerdos que vienen en esta etapa adulta de que algo pasó, algo sufrí. Y estas son experiencias, ¿no? En escasos segundos que se da, que viene por un olor, que viene por un sonido, que viene por una imagen, que viene por un estímulo de afuera sensorial que me hizo recordar que algo pasó. A veces es escuchar una música que en ese momento del abuso la persona ponía y entonces viene este recuerdo de segundos, son segundos que viene y hace revivir esta situación como si la estuviera pasando en ese momento. Olores, sonidos, imágenes, estímulos que nos provocan este recuerdo, estas experiencias sensoriales, ¿no? Que tienen que ver con esta parte de nuestro sentido, de nuestro tacto, ahí sí, de nuestros sentidos. Son momentos muy traumáticos. La persona lo vive como que lo está experimentando en este momento. Las emociones de angustia, pánico, tristeza, ira, crisis, de llanto, y eso se desborda cuando viene este recuerdo. Esta parte de este flashback. Y esto sucede en el tiempo adulto, cuando se ha guardado por tantos años. Puede suceder, no es que sí o sí tiene que suceder, pero cuando esto quedó como olvidado, sepultado, tapado, que lo llenamos de tierra para que no salga, porque no lo hemos podido compartir, no es porque no hemos podido, porque no se ha podido decir, pero muchas veces esto sale a la luz por un recuerdo, por esta palabra que es el flashback, que viene a nuestra mente y nos hace como recordar esta vivencia, como si fuera la primera vez. Voy a ir para atrás que me fui. Iglesias que cuidan. Hablando de esto de iglesias que cuidan, ¿no? Una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta es que necesitamos ser maestros sanos y en libertad. Si hay, por supuesto que siempre vamos a estar avanzando en esto de ser maestros sanos, de nuestra integridad, de nuestra sanidad espiritual, de nuestra libertad, ¿no? De esta relación verdadera con Jesús, que es el que nos ha dado la vida, con esta relación verdadera que nosotros tenemos con Jesús. Pero también necesitamos ser maestros que somos sanos. Y eso es algo que nosotros necesitamos buscar todos los días, ¿no? Ser mentoreados, ser pastoreados, esto también nos hace ser maestros sanos. Y buscar la sanidad de nuestro corazón y la libertad en nuestro espíritu. Si hay cosas que nosotros nos estamos dando cuenta que nos están atando en este momento, necesitamos buscar ayuda, necesitamos hablar con nuestros líderes, con nuestros pastores, necesitamos ir a esta sanidad, ¿no? Y debemos hacer prevención. Dentro de la iglesia nosotros necesitamos hablar de estos temas, en todas las edades. Necesitamos hacer prevención, necesitamos enseñar a nuestros alumnos sobre educación sexual a temprana edad. Por eso te decía, yo llena de tabúes, llena de cosas que no hubiera hablado, que no hubiera estado frente a una cámara y te estuviera hablando, o estar frente a personas y estar hablando de estos temas. Pero realmente Dios inquietó mi corazón y sé que hay mucha necesidad dentro del pueblo de Dios de que nosotros podamos hablar con amor y con respeto de estos temas y ser esa alerta, esa voz que se levanta en el desierto y que está hablando de estas cosas, que está hablando de estos temores. Y apropiátelo, ¿no? De decir, Señor, yo quiero ser esta voz que va a hablar, quiero ser esta luz que va a llevar dentro de mi comunidad de fe, que voy a poder empezar a hablar de estos temas. ¿Para qué? Para ser esta luz.
estas iglesias que cuidan, ¿no? Poder explicar la diferencia entre lo privado y lo secreto, cuando hablamos en niños, de poder hacer este hincapié. Hay cosas que son privadas y que no las tengo que estar contando ahí, pero hay cosas que son públicas que yo las puedo compartir. Hay cosas privadas que no las cuento y hay cosas que son secretos. Y ahí hacer la diferenciación. Hay secretos que nosotros podemos guardar dentro de nuestros amigos, ¿no? Que, no sé, los chicos a veces hablan y dicen, no, porque me gusta tal persona. Y bueno, puede ser un secreto que uno puede guardar dentro de un entorno que sea otro niño, que esto sea de una relación ahí. eh, Al niño le gusta algo y no sé, y lo quiere contar con su amigo, o le pasó algo y le cuenta, algo que no es malo y le cuenta, ¿no? Un secreto, algo que está dentro de un parámetro que está bien poder guardarlo porque no nos hace mal, pero que hay secretos que nos hacen mal, y esto es la parte que nosotros tenemos como que diferenciar y enseñarle al niño, ¿no? Algo privado, bueno, puede ser que me está costando aprender, que que esto no me sale, y lo puedo guardar, pero hay cosas que nosotros tenemos que contar. Y un secreto que no podemos guardar y que tenemos que enseñarle a los niños, ¿no? Que eso no lo tienen que guardar, es si una persona adulta, y hablamos adultos, ya también hablamos desde un adolescente, desde un joven, desde un adulto, está viniendo y está queriendo que yo guarde justamente estos temas que hablamos, ¿no? Un manoseo, que me está exponiendo a un video, que me está mostrando cosas, que está queriendo que yo toque su cuerpo. Esos son secretos que no los podemos guardar. Esos son secretos que nosotros los tenemos que contar. Y esa es la parte que nosotros tenemos que ser iglesias que cuidan y compartirla a los niños. Enseñar a decir que no. Si alguien quiere tocar, ver o mostrar las partes privadas, eso nosotros lo tenemos que contar, eso no me lo tengo que guardar. ¿Y eso cuándo es el momento de poder hablar estas cosas? En realidad la sexualidad se vive desde el primer momento que el niño nace, ¿no? Y uno está formándolo todo el tiempo en esa sexualidad. Entonces, ¿cuándo empiezo a hablar de estas cosas? Desde que el niño empieza a hablar, que tiene el lenguaje, nosotros podemos empezar a contarle y a decirle, adaptado, por supuesto, ¿no? Pero podemos empezar a decirle que estas cosas no se deben, que estas cosas no las tenemos que hacer. Enseñamos sin generar miedo y poder ser preguntables, ¿no? Que los chicos puedan venir a nosotros y nos puedan preguntar y nosotros ser honestos. Si no lo sabemos, decir esto no lo sé, lo voy a ver, como te lo cuento, lo voy a investigar, vamos a tener este tiempo, ¿no? Y no horrorizarnos, no generar ese temor, o todo el tiempo ser tan obsesivo, enseñar con amor. Esto no, y contar qué cosas las tenemos que decir. Hay secretos que no los podemos guardar. Recursos para la iglesia. Eh, la Pensando en estos recursos, ¿no? Cuando nosotros tenemos escuela bíblica y estamos ahí en el tiempo de los niños, ¿qué cosas tendríamos que tener en cuenta, ¿no? Y una de las cosas es la presencia de 2 personas o más en cualquier programa de niños, de adolescentes. Eso asegura la integridad. Si está una sola persona adulta con todo el grupo de niños, que a veces acostumbramos eso y porque no tenemos más maestros, ¿no? Pero pensar en que a veces hay personas que pueden estar dentro del Ministerio de Niños, aunque no enseñen, aunque no tengan esta parte de la clase propiamente dicha, pero también pensar que puede haber otra persona que puede estar ayudándonos, ¿no? A juntar los juguetes, a estar ahí, ¿no? Pensar en 2 o 3 personas que estén dentro de cada una de las aulas donde estamos enseñando, o en un salón grande donde todos estamos todos juntos enseñando. Si la iglesia tiene un transporte y van a buscar a los niños, ¿no? También pensar en que deben ser por lo menos 2 adultos, no dejar un solo adulto con todos los niños, porque cuando el vehículo también se puede estar vaciando y queda un solo niño, aquella persona que tiene estos temas de ser abusador puede encontrar su oportunidad. Por eso es que en estas iglesias que cuidan, nosotros tenemos esta mirada y
no una sola persona, sino que son 2 o 3 personas, ¿no? Y no solo para cuidar al niño, sino también para cuidarnos nosotros como iglesia y cuidar a los adultos que hacen parte de este tiempo de escuela bíblica. Cuestiones que hacen el edificio, y acá capaz que tenemos como todo un tema, ¿no? Las aulas deberían estar cerca de los baños, porque digo todo un tema porque ya el edificio capaz que ya está hecho, y entonces estas cosas no estaban tenidas en cuenta. Pero vamos a ver también ahí qué podemos hacer, ¿no? Pero si pudiéramos seleccionar, ¿no?, que las aulas pudieran estar cerca de los baños, que las aulas tengan ventanas en las puertas o tengan una ventana en la pared, que a todo aquel que pase desde afuera pueda estar viendo lo que pasa adentro, y el que está adentro pueda ver quiénes están pasando. No es porque lo importante es lo que se está hablando, sino que lo importante es que desde afuera se pueda estar viendo lo que está pasando adentro. Esta es una parte de prevención. En la oficina, las oficinas pastorales, deberían tener esta ventana. No importa quién esté adentro en un tiempo de consejería, sino que lo importante es que no se escuche lo que se está hablando porque se está en un tiempo de consejería, ¿no? Pero que pudiéramos tener esta posibilidad de el que pase pueda estar viendo que lo que está pasando adentro es una charla y está todo bien. Lo mismo con respecto a los niños. Si el niño quiere ir al baño, la persona que lo supervisa debe permanecer afuera del baño, pero alguien tiene que acompañar al niño hasta llegar al baño, no en la puerta, por supuesto, hay un espacio de privacidad justamente, pero cerca del baño, porque a veces el niño puede estar necesitando una ayuda y entonces uno tiene que estar cerca del baño. Y también si en ese momento de traslado del niño al baño hay otras personas dando vuelta de la iglesia porque estamos dentro de un culto, ¿no? Entonces, eso nos asegura que nosotros estamos acompañando al niño y si tiene una necesidad, el niño va a contar con nuestra ayuda. Si nosotros tuviéramos que entrar al baño, dejar la puerta abierta, ¿no? Dejar la puerta abierta y asistir al niño en ese momento. Entonces, si alguien pasa, bueno, está la puerta abierta y estamos asistiendo al niño ante la necesidad que está teniendo. El cambio de pañales debe hacerse con la presencia de otro adulto. Otra vez, esta cosa de poder cuidarnos y ser iglesias que cuidan, ¿no? En algunas iglesias nosotros tenemos clase cuna, y en esa clase cuna es necesario muchas veces cambiar los pañales. Si está la posibilidad de que el papá venga y cambie los pañales, sería lo mejor. Pero si no estuviese esa posibilidad, porque la iglesia está funcionando como una especie de guardería, entonces que haya otro adulto. Y lo mejor sería es que no haya un matrimonio. ¿Y por qué decimos esto? Porque si hay una persona que está siendo el abusador, puede ser que la otra persona del matrimonio, de la pareja, está siendo condicionada a ser parte de esto y entonces no va a poder buscar ayuda, sino que está siendo cómplice de esto y de alguna manera está siendo parte, pero capaz que la persona está siendo amenazada también y no está pudiendo contar, porque el abusador tiene mucho control sobre las víctimas y quizás la otra parte también es víctima. Entonces, para romper esta situación y para cuidarnos, lo mejor sería que el matrimonio no esté junto, pero si tuviera que estar junto, entonces incluir una tercera persona que no sea del ámbito de la familia, sino que pudiera estar compartiendo esto, porque también puede ser que los dos tengan el llamado y estamos hablando desde este lado, ¿no? De ser una iglesia que cuida, estamos hablando de ser una iglesia sana, y dentro de esto de ser una iglesia sana y una iglesia que cuida, si hay un matrimonio, entonces involucrar otra persona. Un matrimonio no debería estar juntos en la misma clase, pero puede ser que haya un llamado. Entonces ahí, como te decía, ponemos el tercero. Evitar que los niños anden deambulando solos en el edificio de la iglesia mientras hay reuniones. Si estamos en un culto y los niños en ese mismo momento tienen lo que es la escuela bíblica, bueno, entonces los niños tienen que estar en ese espacio de la escuela bíblica y entonces no dejarlos que estén dando solos. Si en el mismo momento que tenemos el culto no hay un cuidado
de niños, o no hay escuela bíblica donde estamos enseñando la palabra de Dios específicamente a los niños, entonces los niños están bajo el cuidado y la supervisión de los papás. Y ahí es donde también apelamos, ¿no? A veces con la familiaridad, porque puede ser que seamos una iglesia chica, dejamos que los niños estén sueltos, pero la realidad es que a la iglesia y al culto entran personas que vienen necesitadas de Jesús, ¿no? Y que vienen necesitadas de conocer a Jesús, pero también dentro de esto, la persona que es abusadora también va a buscar un lugar donde pueda tener un contacto con el niño de una manera más fácil y es propicio. Entonces, por eso es la necesidad de no dejar que los niños estén solos dando vuelta en la iglesia. ¿Cuántas cosas necesitamos tener en cuenta? ¿Cuántas cosas necesitamos? Y seguramente estás como repensando, ¿no? Tu forma y cómo vos estás viviendo esto. Es responsabilidad del líder establecer y guardar los límites para la integridad propia y de los otros, ¿no? Y acá cada uno de nosotros sabemos qué cosas necesitamos guardar en integridad. Nos cuidamos mutuamente. Nos cuidamos mutuamente, esto de ser iglesias que cuidan, una iglesia sana, ¿no? Tengo que establecer límites con amor, límites seguros, límites que nos animen y que nos hagan crecer, que nos fortalezcan. Entonces, ahí cada uno de nosotros vamos a pensar, y también como comunidad de fe, ¿qué cosas necesitamos tener como límites? Llegamos al final, ¿no? Y en este final quiero darte gracias. Primero, porque vos tomaste este tiempo para estar en este taller, en esta charla, para empezar a tomar, como a tener recursos de esto de ser iglesias que invierten en la niñez, que cuidan a la niñez, y iglesias que están amando a la niñez, pero también que estamos queriendo ser luz en un tiempo de oscuridad. Dice la palabra de Dios que van a venir tiempos más oscuros, con situaciones más graves, más complejas, con cosas que van a oscurecer, con problemas, situaciones. Y el poder hacer prevención, yo por lo menos lo sentí así en mi corazón cuando Dios me hablaba de hablar de preparar este taller de ser iglesias que cuidan, es ser luz en medio de un tiempo de oscuridad, es ser luz y de iluminar, y aún ser iglesias que cuidan en amor, que sostienen, que guardan, que generan un lugar propicio para que los chicos puedan llegar y conocer de Jesús, ¿no? Por eso, ser iglesias que cuidan. Hablamos de la niñez, hablamos de preadolescentes, hablamos de adolescentes, hablamos de jóvenes, hablamos de adultos, iglesias que cuidan en la totalidad. Cuidamos a la niñez y estamos cuidando toda la generación, estamos cuidando a la iglesia, estamos llevando luz. Un taller así puede generar que una persona que sufrió abuso y que nunca pudo ser libre de esta situación, que nunca pudo contarlo, hoy pueda estar pensar en poder contarlo, en buscar ayuda. Necesitamos ser integrales, ¿no? Y a veces la ayuda puede venir desde la parte espiritual, pero a veces también necesitamos esta ayuda desde la parte especialista, ¿no? Donde pueda estar un psicólogo, donde pueda estar un asistente social, donde pueda haber un abogado, ¿no? Este conjunto de especialistas que nos puedan ayudar a armar un protocolo, tener en cuenta qué cosas haríamos si pasara esto, ¿no? Y a veces creemos que porque somos cristianos nunca nos pasaría y nunca pasaría dentro de la iglesia. Pero la realidad es que estas cosas han pasado y estas cosas siguen pasando, por eso es que nosotros necesitamos ser iglesias que cuidan. Y quiero compartirte un material que hemos escrito, que se llama De esto también hablamos, ¿no? Es un material de sexualidad y de prevención del abuso, y que habla de estos temas, de hacer prevención, pero está pensado en 4 clases y está pensado para 3 edades diferentes. Es preescolares, los niños que van a jardín,
escolares, niños que están en la etapa primaria, que están aprendiendo a leer y escribir y que van avanzando, y también preadolescentes, que están en esa etapa que están terminando la escuela primaria y que van a ir ya al secundario. Por lo menos acá en Argentina tenemos estas separaciones, ¿no? Y son para 3 edades con 4 lecciones que hablan, ¿no? Y vos vas a encontrar la parte bíblica, vas a encontrar láminas, acá, ahí lo doy vuelta, así vas a encontrar las láminas a colores para poder trabajar el tema, situaciones que vamos contando ahí sobre esto, y también vas a encontrar dentro del libro la parte donde vas a trabajar con el niño, ¿no? Y vas a poder fotocopiar para poder trabajar con el nene y que el nene pueda aplicar a su propia vida esta palabra de Dios. Está todo basado en la Biblia, el material está todo hecho desde la Biblia, donde vos vas a poder encontrar, hablamos de emociones, hablamos de la sexualidad, hablamos de no guardar los secretos, que hablamos de las partes privadas y públicas, ¿no? Y hablamos de estos temas, y habla de una iglesia que previene. Vas a encontrar material para el maestro, vas a encontrar material para compartirlo con la familia. Es como un material que tiene 4 lecciones, pero que abarca distintas áreas, para antes de trabajarlo, el maestro poder estar pensando en estas cosas, tener la seguridad de poder hablar de estos temas y también hablarlo con la familia, poder charlar con la familia acerca de estos temas de prevención. Creemos que es un material que va a ayudar, que va a sumar, que nos va a animar a poder hacer prevención de una manera sana, de una manera segura, donde podemos estar hablando de estos temas. Por eso le pusimos de esto también hablamos, porque hay cosas que no las hablamos, pero de estos temas queremos hablar porque queremos llevar luz en medio de las tinieblas, queremos ser esa luz en medio de estos tiempos oscuros, para que esto no quede guardado, para que aquella persona que está sufriendo esto pueda hablarlo, pero también para hacer prevención y detener que esto no suceda. Por eso es que hablamos de esto de ser iglesias que cuidan. ¿Dónde podés encontrar el material? Podés encontrarlo en la página Entre Niños, ahí en la tienda de Entre Niños vas a poder encontrar este material y muchos otros materiales que tenemos acerca de publicaciones con respecto a trabajar y lecciones para la niñez. Así que quiero darte las gracias por encontrarte en este taller, quiero darte las gracias por haberme escuchado y darte las gracias por amar a la niñez y querer bendecirla. Quiero orar por vos. Papá, quiero darte muchas gracias por este encuentro que hemos podido tener. Señor, bendigo a aquellos que están escuchando el taller, los bendigo, Señor, y quiero pedirte en el nombre de Jesús que si han sufrido abuso, vos puedas estar acercándolos a personas que puedan estar ayudándolos, que puedan encontrar la restauración y la sanidad en su corazón y la libertad que vos traes a nuestras vidas, esa libertad que vos traes a nuestras vidas. Yo bendigo la vida de mis hermanos, aquellos que están escuchando el taller, y te pido en el nombre de Jesús que vos traigas libertad y traigas luz y claridad sobre sus pensamientos. Señor, y también te pido que nos ayudes a ser una iglesia que cuida a los más pequeños, aquellos que están indefensos, aquellos que no pueden hablar, aquellos que no tienen voz, que podamos ser esa iglesia que va adelante y que va abriendo camino para aquellos que están llegando a tus pies, que seamos esa iglesia intencional que hablamos de estos temas. Señor, bendigo la vida de mis hermanos, bendigo el trabajo que ellos están haciendo con la niñez y te doy gracias por sus vidas. Amén. Dios te bendiga grandemente y puedas ser luz en medio de la oscuridad.